Abandonada y embarazada, encontró a un hombre herido y nada volvería a ser igual. Sofía nunca había sentido un dolor tan desgarrador. Cuando recibió el resultado positivo de su embarazo, esperaba encontrar en su esposo André la alegría de un nuevo capítulo, una felicidad compartida. Pero todo lo que encontró fue una expresión de shock y un silencio inquietante que parecía interminable. En los ojos de André observó cómo se desmoronaba lo que creía era una relación sólida. Él no la abrazó. Él no expresó ni una sola palabra de alegría. En cambio, las palabras que salieron de su boca fueron frías y duras. No puedo con esto, Sofía. No estoy listo para ser padre. Tengo una vida planeada y esto no encaja en mis planes. Antes de que ella pudiera reaccionar, él salió por la puerta, dejando un vacío que pareció expandirse dentro de su pecho, llenando cada rincón a su alrededor. Las lágrimas llegaron incontrolablemente, cálidas e incesantes, mientras su mente intentaba procesar la brutal realidad de que ahora estaba sola. Embarazada y abandonada, Sofía se sintió aplastada por el peso de un futuro incierto. Los días pasaron desde la partida de André, pero el dolor no disminuyó. Por el contrario, cada día parecía intensificar la sensación de soledad y rechazo. Lo que una vez fue un hogar feliz, se había convertido ahora en un espacio vacío, donde el silencio resonaba como un recordatorio constante de su ausencia. Pasó noches sin dormir, pensando en cómo sería su vida a partir de ahora. Sintió miedo, inseguridad y una profunda desesperación. Muchas preguntas acudieron a su mente. ¿Cómo podría criar a un hijo sola? ¿Cómo enfrentaría las miradas de lástima y el juicio de los demás? Pero en medio de tanto dolor, una pequeña chispa de fuerza comenzó a brotar en su corazón. Había una nueva vida dentro de ella, un ser que ahora era su responsabilidad y que dependería de su fuerza. Sofía sabía que no podía ceder a la tristeza. El bebé que crecía en su vientre necesitaba una madre fuerte y amorosa, y ella estaba decidida a ser esa madre, sin importar lo difícil que fuera. Una tarde de domingo, sintiendo cómo la soledad y el miedo le oprimían el pecho, Sofía decidió salir de casa y caminar un poco. Necesitaba aire, movimiento, algo que pudiera despejar su mente y aliviar la presión en su corazón. El sol estaba a punto de ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Los colores, normalmente pacíficos, parecían simbolizar un nuevo comienzo, algo que aún no podía ver con claridad, pero que comenzaba a anhelar en silencio. Mientras caminaba, el viento suave acariciaba su rostro, como si el mundo mismo estuviera tratando de consolarla. Pasó por el parque de la ciudad, donde los niños jugaban y reían. Cada risa era como una punzada en su pecho, recordándole la familia que soñaba construir con Andrei, que ahora parecía solo una fantasía lejana. Intentando alejar esos pensamientos, continuó por un sendero que la llevó al bosque, un lugar más tranquilo y aislado. Necesitaba paz, un momento para ella y su bebé. Allí, rodeada por el sonido de las hojas bailando con el viento y el aroma de la tierra húmeda, Sofía comenzó a sentir algo de calma. Respiró profundamente, cerrando los ojos y tratando de dejar que la naturaleza calmara su corazón. Pero antes de que pudiera relajarse por completo, escuchó un ruido extraño, un murmullo bajo seguido de un gemido débil. Abrió los ojos, alarmada, buscando de dónde venía ese sonido, y vio algo inesperado. Un hombre tendido en el suelo, inconsciente, con el rostro parcialmente cubierto de hojas y ramitas.
El corazón de Sofía comenzó a latir rápidamente. Al principio dudó, pero su instinto de ayuda fue más fuerte. Se acercó lentamente, se arrodilló a su lado y le tocó el hombro con cuidado. «Señor, ¿se encuentra bien? ¿Puede oírme?» El hombre abrió los ojos lentamente, como si cada movimiento le causara dolor. Su expresión era de confusión y fatiga, sus labios pálidos y agrietados. Intentó hablar, pero su voz salió débil, casi inaudible. Sofía se dio cuenta de que necesitaba ayuda urgente, tal vez incluso atención médica. Sin pensarlo 2 veces, puso el brazo de él sobre sus hombros y lo ayudó a levantarse. «Voy a llevarlo a mi casa. Apóyese en mí. Vayamos despacio». Cada paso era un desafío, pero Sofía sintió una fuerza dentro de sí misma que nunca había experimentado. Estaba decidida a ayudar a ese extraño, como si, de alguna manera, salvarlo fuera también una forma de salvarse a sí misma de ese dolor insoportable que la estaba consumiendo. El camino a su casa pareció más largo con el peso del hombre sobre sus hombros, pero ella no se detuvo. Cuando llegó, lo recostó en el sofá de la sala y rápidamente le trajo agua y toallas. Mientras bebía lentamente, pareció recuperar algo de color y lucidez. Sofía notó entonces algo en sus ojos, un dolor familiar que la hizo sentir conectada a él de una manera inexplicable. Parte 2. El extraño en la casa. Sofía observó al hombre desconocido con creciente preocupación, mientras éste intentaba beber el agua que le ofrecía. Su rostro estaba cubierto de rasguños y una leve mancha de sangre aparecía en su camisa, sugiriendo lesiones más graves. Por un momento, el silencio entre ellos solo fue interrumpido por el sonido de sus respiraciones, mientras él parecía reunir fuerzas para mantenerse consciente. Con esfuerzo, levantó la mirada y Sofía se sorprendió por la intensidad de sus ojos, que parecían portar un profundo misterio. La miró con una mezcla de alivio y desconfianza, como alguien que no sabe con certeza dónde está o por qué fue rescatado. Tú me encontraste en el bosque». Su voz salió en un susurro ronco, casi un gemido. «Sí», respondió Sofía, sintiendo un nudo en el pecho al verlo tan vulnerable. «Estaba caminando y escuché un sonido. Estaba solo, tirado allí. Parecías herido». Ella dudó por un instante, pero continuó. «¿Qué te pasó?» Él cerró los ojos por un instante, como si reunir fuerzas para responder fuera demasiado, y murmuró algo ininteligible. Sofía se inclinó, tratando de entender sus palabras, pero él parecía al borde de desmayarse de nuevo. Entre sus murmullos, ella solo logró escuchar un nombre. «Gabriel». «¿Gabriel?», repitió ella, intentando confirmar. Sin embargo, él solo asintió levemente antes de volver a caer en un estado de agotamiento, hundiéndose en un sueño profundo. Sofía permaneció a su lado, observándolo dormir, preguntándose quién era ese hombre misterioso y qué podría haberlo llevado a ese estado. Durante la noche, Sofía curó sus heridas lo mejor que pudo, improvisando vendajes con gasas y vendas que encontró en su pequeño botiquín de primeros auxilios. Cada gesto de cuidado le hizo notar cómo aquel extraño despertaba en ella un instinto de protección. A pesar de ser un desconocido, su presencia en su casa trajo un alivio inesperado a su soledad. Al llegar el amanecer, el agotamiento finalmente la venció, y Sofía se durmió en una silla cercana. Se despertó sintiendo un ligero toque en su brazo. Abrió los ojos y vio al hombre despertando, con una expresión confusa, y sus ojos observando el entorno, como si aún intentara ubicarse.
¿Por qué me ayudaste?, preguntó él, su voz aún ronca, pero ahora con un tono de sorpresa. Sofía tomó un respiro profundo, buscando una respuesta que tuviera sentido. No lo sé con exactitud. No podía simplemente dejarte allí. Pensé que necesitabas ayuda, y sé lo que se siente estar indefenso. Él pareció reflexionar sobre sus palabras, como si intentara captar lo que había detrás de ese gesto. Gracias, murmuró, con una sonrisa débil pero sincera. Mi nombre es Gabriel. ¿Y el tuyo? Sofía, respondió ella, sintiendo que el simple acto de compartir su nombre creaba un vínculo inesperado entre ellos. ¿Recuerdas cómo llegaste al bosque? Él bajó la mirada, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para revivir. Estaba huyendo de algo complicado. No quise involucrar a nadie, pero terminó de esta manera. Gabriel dudó, y Sofía sintió que él ocultaba más de lo que decía. Ella no quiso presionarlo. Después de todo, ni siquiera lo conocía. Pero había algo en su voz, un dolor oculto, que le hacía querer saber más. Con suavidad, colocó su mano sobre la de él, en un gesto silencioso de apoyo, y él le devolvió el apretón. En aquel toque, Sofía sintió una conexión genuina, casi inexplicable. Era como si, por un instante, sus propias penas y pérdidas se compartieran, como si ambos llevaran cargas similares. Aunque en historias tan diferentes, al llegar la mañana, los primeros rayos de sol inundaron la habitación, iluminando el rostro de Gabriel. Aunque aún pálido, se veía mejor, como si el descanso le hubiera devuelto algo de su energía. Sofía se levantó para preparar algo de comer, mientras su mente divagaba en los muchos porqués que lo rodeaban. Al regresar con una bandeja improvisada con té y algunas galletas, encontró a Gabriel incorporado, observándola con una expresión de gratitud. «¿De verdad que no tenías que hacer todo esto?», le dijo, y por primera vez notó una ligera relajación en su voz. Ella sonrió con suavidad. Sí tenía. Tal vez fuiste enviado para recordarme que, incluso en los momentos más difíciles, todavía podemos ayudar y ser ayudados. Gabriel la observó en silencio, como si quisiera absorber cada palabra. Lo que ambos no sabían era que aquel simple encuentro en el camino cambiaría profundamente sus dos vidas. Parte 3. Los sanadores heridos. Esa noche, Sofía observó a Gabriel dormir. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, pero menos agitado que antes. Todavía podía ver las marcas oscuras de los rasguños y la fatiga grabada en su rostro, como si hubiera pasado por algo devastador. Cada vez que lo miraba, se preguntaba quién era él realmente y qué pudo haber pasado para dejarlo tan vulnerable. Gabriel parecía un hombre fuerte, pero había una vulnerabilidad en su rostro que tocaba algo profundo dentro de ella. Sofía fue a la cocina y preparó una taza de té caliente, regresando a la silla junto al sofá donde Gabriel descansaba. El silencio en la habitación solo era roto por el suave crepitar de una vela que había encendido para iluminar el ambiente. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a asomar en el horizonte, Gabriel se movió lentamente, abriendo los ojos y encontrándose con el rostro de Sofía, que lo observaba con una expresión de calma y acogida. «Buenos días», susurró ella con una suave sonrisa. Gabriel asintió, intentando incorporarse, pero todavía demasiado débil para moverse rápidamente. Sofía se acercó de inmediato, colocando una mano firme en su hombro. «Relájate, aún necesitas descansar. Pasé la noche cuidando tus heridas,
y ahora te ves un poco mejor. Él la observó con una mezcla de sorpresa y gratitud. Había algo en la mirada de Sofía que le hacía sentirse seguro, una sensación rara para alguien que llevaba tanto dolor en su corazón. «No sé cómo agradecerte», murmuró, con cierta reticencia, como si cada palabra fuera difícil de pronunciar. «No suelo aceptar ayuda de extraños». «Bueno», replicó ella, riendo suavemente. «Yo no suelo ayudar a extraños, así que estamos a mano». La ligereza de su tono lo hizo sonreír por primera vez, una sonrisa tímida pero sincera. Gabriel no era un hombre de sonrisas fáciles, pero había algo en Sofía que lo hacía bajar la guardia. Con el paso de los días, Sofía continuó cuidándolo, cambiándole las vendas y ofreciéndole el consuelo de una comida caliente. Poco a poco, el color volvió al rostro de Gabriel, y él comenzó a ayudar con pequeñas tareas domésticas, intentando retribuir, incluso sutilmente, el cuidado que ella le brindaba. A pesar de su gratitud, Gabriel se mantuvo reticente, como si una barrera invisible le impidiera compartir más sobre sí mismo. Sin hacer preguntas directas, Sofía percibía su reserva, pero respetaba su silencio. Después de todo, ella también estaba acostumbrada a esconder sus propios dolores. Gabriel notó que ella cargaba algo sobre sus hombros, una tristeza disfrazada detrás de sonrisas suaves, y eso despertó una empatía inexplicable en él. Era como si él pudiera sentir su dolor, al igual que ella parecía ver el suyo. Fue en una de esas noches tranquilas, mientras compartían una taza de té en el porche, que Gabriel comenzó a hablar, casi como si las palabras tuvieran vida propia y se escaparan de sus labios sin él controlarlas. Le habló de un amor que perdió trágicamente y del vacío que aquello había dejado. Le contó cómo, desde entonces, su vida se sentía como un torbellino constante, sin descanso, sin paz. Sofía lo escuchó en silencio, cada palabra de Gabriel resonando en su propio corazón herido. Ella comprendía, tal vez mejor de lo que él imaginaba, lo que era sentirse sola, traicionada por el destino y sin un rumbo claro. Es como si el dolor nos acompañara todo el tiempo, ¿verdad?, murmuró ella, sin mirarlo, temiendo que, si lo hacía, pudiera exponer la vulnerabilidad que aún cargaba dentro. Gabriel asintió, dejando escapar un suspiro profundo. A veces, creo que nunca podré liberarme de ese peso. En ese momento, Sofía tocó su mano delicadamente, el toque cálido y reconfortante. Tal vez nadie puede ser completamente libre, pero a veces podemos encontrar a alguien dispuesto a compartir el peso con nosotros. Aquellas palabras conmovieron profundamente a Gabriel. La miró durante un largo rato, con una mezcla de admiración y gratitud en sus ojos. Por un instante, se olvidó del dolor, del pasado, y lo único que vio fue a Sofía, aquella mujer que lo acogió, cuando más lo necesitaba, sin pedir nada a cambio. El silencio que siguió estuvo lleno de emociones. Ambos sintieron la presencia del otro de una manera intensa y reconfortante, como si, en ese instante, las heridas de cada uno comenzaran a sanar lentamente, al ritmo de la respiración tranquila del otro. Parte 4. Nueva vida. Nuevo amor. Con Gabriel más recuperado, Sofía comenzó a pensar que él se iría pronto, que retomaría su vida en cualquier momento. Sin embargo, el hombre parecía reacio a dejarla sola, especialmente después de saber que estaba embarazada y había sido abandonada por su esposo.
Cada día que pasaba, Gabriel encontraba otra razón para quedarse, cuidando de ella y acompañándola en esa etapa complicada. Sofía notó su presencia constante como un consuelo que nunca había sentido. Una noche, bajo la luz de la luna, los dos estaban sentados en el jardín, disfrutando del silencio. El cielo estrellado los envolvía en una calma que, sin saber por qué, invitaba a estar el uno en el otro. Gabriel miró el horizonte, con una expresión seria y algo triste. Después de un largo suspiro, comenzó a hablar, su voz apenas un susurro. «Perdí a mi esposa y a mi hijo en un accidente», confesó, con una tristeza infinita en sus palabras. «Ellos eran todo para mí. Desde que los perdí, es como si mi vida se hubiera detenido. He estado huyendo de esa sombra, buscando algún sentido, pero nada ha sido igual desde entonces». Sofía sintió que el pecho se le oprimía al escucharlo. La profundidad del dolor de Gabriel resonaba en ella como un eco. Ella sabía lo que era sentirse rota, sin un rumbo claro. Tomó su mano en un gesto de apoyo silencioso, y Gabriel la miró como si se sorprendiera de que ella no lo soltara ni lo juzgara. «Yo también he pasado por cosas difíciles», dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. «Cuando supe que estaba embarazada, pensé que mi esposo se alegraría, pero en cambio, me abandonó. Me dejó sola en el momento en que más lo necesitaba. Desde entonces, he estado aprendiendo a reconstruirme, a enfrentar todo esto sola». Ambos se quedaron en silencio, pero esta vez no había soledad en el aire, sino una comprensión mutua que solo compartían aquellos que habían sufrido y aún buscaban seguir adelante. Gabriel miró la mano de Sofía sosteniendo la suya, y en ese contacto sintió un consuelo que no había experimentado en mucho tiempo. Fue como si ese simple contacto le diera fuerzas para seguir. «Sofía, gracias por abrirte conmigo. No sé cómo explicarlo, pero me haces sentir diferente», murmuró Gabriel con una voz suave y sincera. «En este tiempo contigo, he descubierto que no todo está perdido, que todavía hay razones para seguir. Quiero estar aquí para ti. Quiero ayudarte, no importa lo que suceda». El corazón de Sofía latía rápidamente, sorprendida y agradecida por las palabras de Gabriel. Ella sabía que su vida había dado un giro inesperado, que aquel hombre que llegó como un desconocido ahora representaba un apoyo invaluable. Y en ese instante, comprendió que lo que sentía por él iba más allá de la gratitud. Era una conexión real, profunda, que había crecido sin que ella se diera cuenta. Gabriel apretó su mano con suavidad, y en la mirada que ambos compartieron estaba la promesa silenciosa de que ya no estarían solos. Los días pasaron, y la presencia de Gabriel se volvió cada vez más esencial en la vida de Sofía. Él la ayudaba con las tareas de la casa, le ofrecía apoyo emocional, y la cuidaba de maneras que ella nunca imaginó recibir. Con el embarazo avanzando, las pequeñas tareas comenzaban a ser un esfuerzo. Pero Gabriel siempre estaba allí, aligerando su carga, sosteniendo su mano cuando lo necesitaba, y regalándole sonrisas que parecían iluminar hasta los momentos más oscuros. A medida que compartían más tiempo juntos, los pequeños gestos entre ellos comenzaron a adquirir un significado más profundo. Los roces de sus manos al pasarle un plato, las miradas prolongadas cuando sus ojos se encontraban por casualidad. Todo parecía cargado de una nueva energía, una conexión creciente que ni Sofía ni Gabriel se atrevían a nombrar. Sin embargo,
Esos momentos eran suficientes para que ambos se dieran cuenta de que algo más estaba sucediendo. Sofía sintió que su corazón comenzaba a abrirse lentamente, aunque las heridas de su pasado aún la hacían dudar. El abandono de Andre la había marcado profundamente, y aunque Gabriel era todo lo contrario, un hombre atento, cariñoso, digno de confianza, el miedo a confiar de nuevo y salir herida la mantenía cautelosa. Le aterraba la idea de entregarse a alguien de nuevo, solo para ser abandonada otra vez. A pesar de sus dudas, su corazón comenzaba a ablandarse ante el afecto sincero de Gabriel. Gabriel, por su parte, también enfrentaba una lucha interna. Sofía había traído una nueva luz a su vida, y en cada gesto de ella, en cada sonrisa, encontraba un bálsamo para sus propias heridas. Pero la sombra de la pérdida de su esposa e hijo aún lo perseguía. Se sentía culpable por volver a experimentar un amor que creía enterrado. Cada vez que se permitía pensar en el futuro con Sofía, la nostalgia por su familia perdida lo invadía, haciéndole cuestionar si tenía derecho a construir algo nuevo, a abrir su corazón de nuevo. Una noche, una fuerte tormenta azotó la casa. Los truenos retumbaban en el cielo y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Sofía, sentada en el sofá, se abrazó a sí misma, recordando el miedo que las tormentas siempre le causaban. Gabriel, al verla, se acercó sin dudarlo y se sentó a su lado. Cuando un trueno más fuerte la hizo saltar, él, instintivamente, tomó su mano, dándole la seguridad que tanto necesitaba. «No tienes que tener miedo. Estoy aquí», susurró Gabriel, mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. Sofía sintió su corazón latir con fuerza, y la calidez de la mano de Gabriel, entrelazada con la suya, la hizo sentir segura, protegida, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Gabriel», murmuró ella, con la voz temblorosa, pero él la interrumpió con suavidad, mirándola fijamente a los ojos. «Sofía, quiero que sepas algo», dijo él, su voz firme pero llena de ternura. «Sé que todo esto es complicado, que tu situación es difícil, pero quiero que sepas que no voy a abandonarte. Pase lo que pase, quiero estar aquí para ti. Quiero ayudarte a cuidarte a ti y a este bebé». Las palabras de Gabriel calaron hondo en el corazón de Sofía. Sintió que con él, todas sus dudas y miedos desaparecían, al menos por un instante. Los ojos de Gabriel, llenos de sinceridad, le dieron una paz que la hizo olvidar sus miedos, sus heridas, su pasado. Sin decir nada más, Gabriel la rodeó con sus brazos, y ella apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos y permitiéndose descansar en él. Afuera, la tormenta continuaba, pero en ese momento, en los brazos de Gabriel, Sofía sintió que no tenía nada que temer. Aquel hombre se había convertido en su refugio, el pilar que la sostenía, y aunque no lo decía en voz alta, sabía que su corazón le pertenecía. Parte 5. El regreso. Una mañana, mientras compartían un café, Sofía escuchó el timbre de la puerta y se levantó, sin esperar visitas. Al abrirla, su rostro se congeló en una expresión de sorpresa y desconcierto. Era Andre, su ex-esposo, el hombre que la había abandonado en el momento más crucial de su vida, estaba ahora frente a ella, con una mirada de arrepentimiento. «Sofía, necesitaba verte», dijo él, con voz tranquila y los ojos fijos en su vientre, ahora evidente por el avanzado embarazo. «Sé que me equivoqué,
que te dejé en el peor momento, pero quiero enmendarlo. Quiero formar parte de tu vida y de la del bebé. Sofía sintió una mezcla de emociones invadirla. Su sorpresa, tristeza y confusión se arremolinaron mientras intentaba procesar las palabras de Andre. Durante mucho tiempo, ella había soñado con el regreso de su esposo, con la posibilidad de tener una familia para su hijo. Pero en ese momento, todo le parecía extraño, pues ya no era la misma Sofía que él había dejado. Gabriel, que había estado escuchando desde la cocina, sintió un dolor sordo en el pecho al presenciar la escena. Aunque entendía la importancia de la visita de Andre, no pudo evitar sentir angustia ante la posibilidad de perderla. En silencio, decidió retirarse, dejando espacio para que Sofía enfrentara aquella situación. Andre dio un paso más cerca, extendiendo la mano para intentar tocarla, pero Sofía se echó hacia atrás. Ella se sorprendió de su propia reacción. Algún tiempo atrás, ella habría aceptado su regreso con avidez. Sin embargo, al mirar a Andre, solo vio los recuerdos dolorosos de la traición, el abandono y las largas noches de soledad. «No sé qué decir», murmuró Andre, tratando de mantener la compostura. «Te fuiste cuando más te necesitaba. ¿Qué te hace pensar que puedes simplemente volver ahora?» Andre bajó la mirada, y sus ojos mostraron una mezcla de arrepentimiento y desesperación. «Cometí un error. Tuve miedo. Me sentí abrumado. Pero ahora sé que quiero formar parte de esto, de tu vida y de la del bebé. Por favor, dame una oportunidad». Sofía sintió una tormenta de pensamientos y emociones dentro de ella. Miró hacia dentro de la casa, como si Gabriel pudiera darle la respuesta que tanto necesitaba. Su corazón latía rápidamente y la incertidumbre la consumía. Una parte de ella quería darle a su hijo la oportunidad de tener una familia con su padre biológico, pero otra, más profunda, ya pertenecía a Gabriel. «Voy a necesitar tiempo para pensar», respondió finalmente, con voz firme. Andre asintió, aceptando su respuesta, y le dirigió una última mirada de esperanza antes de marcharse. Cuando cerró la puerta, Sofía sintió el peso de una decisión importante sobre sus hombros. Al volver a la cocina, encontró a Gabriel de pie, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Cuando él se dio cuenta de que Sofía estaba a su lado, evitó mirarla a los ojos. «Así que, quiere volver», murmuró Gabriel, su voz baja, como si hablara consigo mismo. Sofía notó la tristeza oculta en aquellas palabras y sintió una punzada de dolor al ver su vulnerabilidad. «Estoy confundida», confesó ella, sintiendo que la voz le temblaba. «Una parte de mí piensa en el bienestar de mi hijo, en darle la oportunidad de crecer con su padre. Pero lo que siento por ti es diferente. Es algo que nunca imaginé volver a sentir». Gabriel la miró, sorprendido, y con una cautelosa esperanza en sus ojos. «Sofía, no quiero que te sientas presionada», dijo él, acercándose un poco más. «Pero necesito que sepas que lo que siento por ti es real. Quiero estar a tu lado, construir una familia contigo, si eso es lo que tú deseas». La cercanía entre ellos, la calidez de aquel momento, disipó cualquier duda que quedara en el corazón de Sofía. Ella sabía que su decisión no era solo entre Andre o Gabriel, sino sobre a quién quería realmente a su lado para el resto de su vida. Tras días de angustia y confusión, Sofía finalmente comprendió que el amor que sentía por Gabriel era más verdadero y profundo
que cualquier sentimiento que hubiera tenido por André. Esa certeza creció en su corazón, llenándola de una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Ella sabía que su lugar estaba con Gabriel, el hombre que había estado a su lado en los momentos más oscuros, que le había brindado apoyo incondicional, que le había devuelto la esperanza y las ganas de amar. Con esta convicción, Sofía fue a buscarlo, pero al llegar a su habitación, encontró una escena que le rompió el corazón. Gabriel estaba empacando sus pocas pertenencias, con una expresión sombría y resignada en el rostro. Él no la miró cuando la escuchó entrar. Tal vez pensó que ella había tomado la decisión de quedarse con André y formar una familia con él. El dolor en el rostro de Gabriel era evidente, y aquello hizo que Sofía sintiera la urgencia de hablar, de detenerlo antes de que se fuera. «¿Te va?» Su voz salió temblorosa, casi un susurro, y Gabriel se detuvo, respirando profundamente antes de responder, aún sin mirarla. «Sofía, sé que la elección no es fácil. No quiero complicar más tu vida. Entiendo que el padre de tu hijo quiera regresar, y tal vez eso sea lo mejor para ti. Él puede darte una familia, algo que tal vez yo no tengo el derecho de intentar construir contigo». Las palabras de Gabriel, llenas de tristeza y resignación, tocaron profundamente el corazón de Sofía. Ella dio un par de pasos hacia él, antes de que pudiera seguir poniendo cosas en la maleta, y tomó su mano con suavidad, deteniéndolo. «Gabriel, por favor, no te vayas». Las palabras se escaparon de sus labios en un susurro, y él finalmente la miró, con una mezcla de sorpresa y emoción en los ojos. Estaba confundida. Pensé que debía elegir por el bien de mi hijo, pero ahora entiendo que mi corazón eligió hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue intenso, ambos absorbiendo cada palabra, cada sentimiento que flotaba entre ellos. Sofía continuó, sintiéndose liberada de sus miedos al hablar. «Nunca pensé que podría volver a amar después de todo lo que pasó, pero contigo me siento viva de nuevo, Gabriel. Tú me has demostrado que puedo ser feliz, que puedo tener a alguien a mi lado que me ame y me respete». Gabriel la miró con incredulidad, sus ojos brillando por la emoción. Lentamente, levantó una mano y acarició su rostro con ternura. «Sofía, no sabes cuánto significan tus palabras para mí. Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado. La oscuridad que cargaba conmigo ha sido reemplazada por la esperanza, por el amor. Pensé que nunca volvería a sentir esto, pero contigo es como si hubiera encontrado una segunda oportunidad». Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza, y en ese instante, todas las dudas y heridas del pasado parecieron desvanecerse. Gabriel la atrajo hacia él, y ella se rindió a la calidez de sus brazos, sintiéndose completa, protegida. Ella sabía que allí, en sus brazos, había encontrado su verdadero hogar, que el amor que compartían sería suficiente para enfrentar cualquier desafío. «Quiero estar contigo», susurró Gabriel, su voz temblando por la intensidad del momento. «Quiero que estemos juntos para criar a este bebé, para que crezca en una familia llena de amor y respeto». Gabriel la miró, con los ojos humedecidos por la emoción, y sonrió, atrayéndola aún más cerca, luego besándola con ternura y promesas. Cuando sus labios se separaron, Gabriel deslizó una mano hasta el vientre de Sofía, que albergaba la vida que pronto llegaría. «Los tres juntos», dijo, su voz llena de emoción.
y te juro, Sofía, que nunca me iré. Estaré a tu lado, siempre. Bajo la luz suave que entraba por la ventana, Sofía y Gabriel sintieron que el amor verdadero los había encontrado. Y por fin, sus almas heridas encontraron paz en el corazón del otro. Con el nacimiento acercándose, Gabriel se convirtió en una figura paterna amorosa, acompañando a Sofía en cada etapa de la preparación para recibir al bebé. Estuvo a su lado en cada cita médica, siempre atento, sosteniendo su mano y escuchando el pequeño corazón latir en el ultrasonido. Cada vez que veía la imagen del bebé en la pantalla, Gabriel sentía una profunda emoción e imaginaba el momento en que podría tenerlo en sus brazos. Juntos, decidieron mudarse a una casa en el campo, rodeada de árboles y flores, donde podrían criar a su hijo en paz y tranquilidad. La casa era sencilla pero acogedora, llena de luz natural, y con un jardín que Gabriel se encargó de mantener lleno de vida. Plantó flores por todas partes y creó un pequeño espacio con un columpio y una zona donde imaginaba que el niño jugaría. Cada detalle en la casa fue pensado para crear un hogar lleno de amor y paz. Las semanas pasaron, y cada día ambos esperaban con ansias la llegada del bebé. Habían decorado su habitación con tonos suaves y detalles elegidos con cuidado, creando un espacio cálido y seguro. Todo estaba listo para recibir la nueva vida que se uniría a su familia. Sin embargo, la paz de esos días fue interrumpida inesperadamente cuando Andrei reapareció, decidido a luchar por la custodia del bebé. Un día, mientras Gabriel trabajaba en el jardín y Sofía descansaba en la sala, Andrei apareció en la puerta con una actitud decidida y desafiante. Su expresión era fría y calculadora, muy diferente al hombre que había pedido perdón meses atrás. Era evidente que no se había presentado simplemente para conversar. «Quiero hablar de mi hijo», anunció, con la mirada fija en Sofía y sin dirigirle ni una sola palabra a Gabriel, quien, alarmado, se acercó al escuchar su tono. «Tengo derecho a formar parte de su vida, y no voy a permitir que otro hombre asuma el papel de padre en mi lugar». Las palabras de Andrei calaron hondo en Sofía, que sintió que sus viejos miedos regresaban. La idea de una batalla legal por la custodia del bebé la aterrorizaba, pero al mismo tiempo sintió una fuerza interior renovada. Ella sabía que el bienestar de su hijo era lo más importante, y que el amor que había construido con Gabriel merecía ser defendido. Antes de que Sofía pudiera responder, Gabriel se adelantó, con voz firme y decidida. «Abandonaste a Sofía cuando más te necesitaba», dijo, mirándolo sin dudar. «Y ahora vienes aquí, exigiendo tus derechos como si hubieras estado presente todo este tiempo. La paternidad es mucho más que compartir sangre». Andrei lo miró con una expresión desafiante. «Eso no es asunto tuyo, Gabriel. Este hijo es mío, y voy a hacer todo lo necesario para que la justicia lo reconozca». El miedo invadió a Sofía, pero al mismo tiempo sintió una nueva fuerza, sabiendo que no enfrentaría esa lucha sola. Ella se levantó con calma, mirándolo con determinación. «Andrei, no voy a permitir que desestabilices la vida de mi hijo. Si quieres luchar, adelante, pero Gabriel y yo estamos unidos en esto. Él es parte de nuestra familia y ha hecho más por mí y por este bebé de lo que tú jamás has hecho». Andrei se sorprendió por la firmeza en las palabras de Sofía, pero su resolución no cambió. Con una última mirada desafiante, se marchó, dejando un ambiente de tensión y preocupación. Cuando la puerta se cerró,
Sofía sintió los brazos de Gabriel rodearla con fuerza en un abrazo que transmitía todo su apoyo y promesa de estar a su lado. Esa decisión de enfrentar a André juntos consolidó el vínculo entre Sofía y Gabriel. La certeza de que se apoyaban mutuamente en todas las dificultades los fortaleció. Consultaron abogados, reunieron pruebas de que la vida que ofrecían era estable y llena de amor, y se prepararon para lo que vendría. En cada paso del proceso, Gabriel y Sofía se apoyaron mutuamente, confiados en que lo que habían construido valía la pena luchar. Los desafíos que surgieron en el camino solo reforzaron el amor entre ellos, y el vínculo que compartían ahora era inquebrantable. Tras una larga y agotadora batalla legal, Sofía y Gabriel lograron llegar a un acuerdo con Andrei, otorgándole el derecho a visitas regulares para que pudiera formar parte de la vida del niño. Aunque el proceso había sido difícil y el miedo a perder a su hijo había invadido los pensamientos de Sofía en más de una ocasión, finalmente sintió una sensación de alivio, sabiendo que el bienestar de su bebé estaba asegurado. Gabriel, aunque se sentía incómodo con la presencia constante de Andrei en sus vidas, comprendió que lo más importante era crear un ambiente armonioso para el niño. Con gran entereza, decidió asumir ese desafío junto a Sofía, decidido a formar una red de apoyo amorosa en la que todos pudieran convivir en paz. Cuando llegó el gran día, el nacimiento de su hijo fue un momento lleno de emociones intensas. Gabriel sostuvo al recién nacido en sus brazos con una profunda reverencia, como si el pequeño fuera una bendición que había estado esperando toda su vida. Al mirar al bebé, con sus delicadas facciones y su pequeña mano envolviendo su dedo, sintió una alegría indescriptible, una realización que iba más allá de las palabras. A pesar de todos los obstáculos y miedos, él sabía que podría ser el padre amoroso y presente que siempre había querido ser. La llegada de Andrei para las visitas trajo algunos momentos de tensión, especialmente para Gabriel, que tuvo que convivir con la realidad de que el padre biológico del niño siempre estaría en sus vidas. Sin embargo, tanto Sofía como él se comprometieron a mantener un ambiente positivo y cálido, donde su hijo pudiera crecer rodeado de amor y estabilidad. Gabriel, a pesar de sus reservas, encontró fuerza en su amor por Sofía y en el profundo compromiso que tenía con su nueva familia. Decidió dejar de lado cualquier resentimiento y enfocarse en lo más importante, el bienestar y la felicidad del bebé. El tiempo pasó, y cada día en la vida de Gabriel y Sofía estuvo marcado por pequeños momentos de alegría compartida. Desde los primeros pasos del bebé hasta sus balbuceos y risas, la casa se llenó de una felicidad que hizo desaparecer cualquier rastro de dolor o resentimiento del pasado. Gabriel y Sofía habían encontrado en esa vida que construyeron juntos una paz que nunca imaginaron, y cada día que pasaba reforzaba el amor que sentían el uno por el otro. Un día, mientras Gabriel jugaba con el pequeño en el jardín de la casa, Sofía los observaba desde la ventana, con el corazón lleno de gratitud y felicidad. Ver a Gabriel con su hijo con tanta devoción, con esa mirada de amor y ternura, la conmovió profundamente. En esos momentos, Sofía comprendió que todas las heridas del pasado habían sanado y que el amor verdadero que había encontrado en Gabriel había sido su mayor fortaleza. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Gabriel se acercó a ella con el niño en brazos y le sonrió con una calidez que iluminó todo a su alrededor. Colocó al pequeño en la cuna y tomó la mano de Sofía,
mirándola a los ojos con una expresión que ella reconoció al instante. Sofía, desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado. Me has demostrado que incluso después de tanto dolor, se puede volver a amar, se puede volver a soñar. Contigo he encontrado el verdadero significado de la familia, del hogar. Y ahora, quiero pedirte algo. Sofía lo miró, con los ojos brillando por la emoción, mientras Gabriel sacaba una pequeña caja de su bolsillo y la abría frente a ella. Dentro, un anillo resplandecía con el último rayo de luz del día. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó, su voz llena de sentimiento. Quiero pasar mi vida a tu lado, construir un futuro donde nuestro hijo crezca rodeado de amor y comprensión. Sin dudarlo, Sofía asintió, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí, Gabriel, quiero ser tu esposa, quiero construir esta familia contigo. Se abrazaron, y el pequeño, como si entendiera el momento, balbuceó feliz desde su cuna, llenando el ambiente de pura felicidad. En ese instante, Sofía y Gabriel supieron que el amor que los había unido era capaz de superar cualquier obstáculo. Habían encontrado la paz y la felicidad en los brazos del otro. Y ahora, con el compromiso que acababan de sellar, su hogar sería un lugar donde el afecto y la comprensión serían los pilares fundamentales. Ambos, junto con el pequeño, se prometieron que harían de su hogar un espacio lleno de amor. Aceptar el amor verdadero también significa crear un entorno donde todos puedan crecer, unidos y resilientes, formando una familia que sería su mayor tesoro. Si te gustó la historia, por favor, deja un comentario y no olvides darle a me gusta. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué os ha parecido. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de amor y esperanza. Hasta la próxima.